Buenas tardes, saludo a todos, un agradecimiento al profesor José Bassini, a toda la mesa organizadora por su invitación, a la Universidad Federal del Amazonas, a esta Universidad del Amazonas, a la Universidad Nacional. Me parece, y lo van a ver, un esfuerzo muy interesante de proponer un congreso sobre pueblos tradicionales y geopolítica en América Latina, justamente en un espacio fronterizo. Yo he venido trabajando en los últimos años un tema que se refiere a lo que denominan las geografías del conocimiento. Dentro de esas geografías del conocimiento hay un particular aspecto que es lo que se denomina geopolíticas del conocimiento. Es un poco la dinámica de la que estaba hablando el profesor Vladimir Montoya, mi colega, pero ya no solo en el ámbito de la economía, sino en el ámbito de la cultura y de cómo los pensamientos, los conocimientos se localizan en relación con relaciones asimétricas de poder, y esas relaciones asimétricas de poder están situadas en la geografía. Hay una geopolítica del conocimiento que otorga más o menos autoridad a lo que se dice, dependiendo de desde dónde se dice. Entonces, ese es el ámbito al que me voy a referir. Voy a introducir un concepto que tiene ya bastante visibilidad en Latinoamérica y otros países, que es el concepto de conocimiento situado. Posteriormente voy a afiliarlo con propuestas latinoamericanas, como son la de pensamiento fronterizo, las epistemologías basadas en lugar. Voy a dar una particular interpretación de cómo comprender esos conocimientos situados en perspectiva procesual y espacial, y cierro con una reflexión sobre lo que sería una geografía de las universidades. El conocimiento situado es un término en boga, podría decirse. En Latinoamérica es muy frecuente hablar de conocimientos situados, generalmente referido a el propósito político de reivindicar pensamientos locales. También es sabido que el concepto de conocimiento situado es formulado desde la teoría feminista del punto de vista norteamericano. Situated knowledge, conocimientos situados, y la teoría del punto de vista, standpoint theory. Sandra Harding, feminista norteamericana, es quien acuña el término de epistemologías del punto de vista o teoría del punto de vista. Básicamente, lo que plantea es que los sujetos tienen distintas maneras de comprender y conocer el mundo dependiendo de su situacionalidad social, histórica, política y de género. Y propone que esos conocimientos situados, en el caso de los sujetos subalternos, subyugados, puede conducir a una ventaja epistémica, a cierto privilegio que tiene ese punto de vista para comprender cosas que desde arriba o desde los sectores hegemónicos no se comprenden. Es el concepto entonces de ventaja epistemológica, ¿sí?, dentro de la teoría del punto de vista. Es una interpretación feminista del marxismo. Se retoma la idea de Marx mismo acerca
del conocimiento que tienen las clases proletarias de particulares situaciones que las clases burguesas no podrían comprender. Es una relectura pues que hacen estas feministas norteamericanas de esa teoría marxista y de esa situacionalidad en el contexto de los debates epistemológicos de la década de los 70. En ese momento ya se habían bombardeado las metanarrativas de la ciencia y la epistemología. Ya se había puesto en duda que el conocimiento fuera esencialmente universal, el conocimiento filosófico y científico. A ese me refiero. Ya se habían relativizado los paradigmas de la ciencia moderna. Los trabajos de Thomas Kuhn, los trabajos de Paul Feyerabend para una metodología anarquista. Es decir, plantear en la década de los 70 que los conocimientos eran situados no era mucha novedad. La novedad estaba en indicar que podía haber una ventaja epistemológica de esos conocimientos situados. La feminista y teórica Donna Haraway es quien desarrolla precisamente ese concepto de ventaja epistémica y lo desarrolla en estricta relación con el de conocimiento situado. Es importante anotar que una relectura del concepto de conocimiento situado de Donna Haraway permite establecer que la situacionalidad de los conocimientos no es esencial, sino que es producto de un proceso. Es importante recalcar acá ese aspecto, porque no se trata de esencializar los conocimientos locales. Todo conocimiento es local, la ciencia es local. La ciencia es un poderoso sistema de encadenamiento de conocimientos locales, hegemónica, que niega otros conocimientos locales. Digamos que aquí lo interesante no es tanto señalar el carácter localizado de todos los saberes y conocimientos, que lo son, sino ver cómo esos conocimientos locales y localizados pueden situarse a través de un proceso. No es algo que se ve como un a priori, como algo que ya preexiste. Situarse es advertir las coordenadas geográficas, geopolíticas, históricas, en las cuales determinados sistemas de conocimiento se inscriben. Por lo tanto, en los conocimientos situados son el producto de un proceso. Y el producto de un proceso que requiere necesariamente la interacción entre distintas clases de conocimiento, entre distintos sistemas de conocimiento. La comprensión que propongo de conocimiento situado como el resultado de un proceso reflexivo y crítico permite avanzar, creo yo, más allá de nuevos esencialismos que vinculan la validez de los saberes a determinados lugares sin requerir un diálogo crítico. Otro aspecto que quiero recalcar de una relectura del concepto de conocimiento situado tiene que ver con su carácter espacial. El enunciado de situacionalidad que acompaña el concepto de conocimiento situado es un enunciado espacial, situado de sitio, de lugar. Pero en la literatura con frecuencia se maneja metafóricamente esa situacionalidad, al punto que dentro de la teoría del punto de vista feminista, del cual emerge el concepto de conocimiento situado, se le localiza sobre todo en situaciones históricas, sociales y de género.
y no se enfatiza lo suficiente en su carácter espacial. Quiero subrayar ese carácter espacial del conocimiento situado porque puede conducirnos a hacer visible la importancia de lo que aquí al inicio he denominado geografías del conocimiento y más específicamente geopolíticas del conocimiento. Hay un planteamiento desde Latinoamérica durante la última década, quizá algunos años más, bien conocida propuesta de la decolonialidad latinoamericana, la propuesta de Walter Miñolo y otro grupo de intelectuales latinoamericanos, algunos localizados en universidades norteamericanas. Como saben ustedes, desde ese planteamiento se ha venido efectuando una crítica a la colonialidad del saber, es decir, denunciando cómo hay unas maneras de colonialidad que no dependen de la fuerza física o necesariamente de las estructuras económicas, pero sí de la dimensión cultural de los sujetos. La colonialidad del poder es una dimensión cultural y lo que hace básicamente es definir relaciones de jerarquización dependiendo de donde tú hablas. Es lo que concretamente Walter Miñolo denominó geopolíticas del conocimiento, que tiene unos aspectos semejantes al planteamiento más viejo de conocimientos situados. Lo interesante aquí es que el concepto de geopolíticas del conocimiento permite darle un sentido espacial fuerte al de conocimientos situados. Por ejemplo, lo que denuncia la teoría decolonial es que el silenciamiento de los lugares de enunciación en el conocimiento científico y filosófico sirvió para que se ganara en autoridad, mientras que la vinculación específica de ciertos saberes con lugares específicos ha servido en muchas ocasiones para restar o negar la autoridad del conocimiento. La ciencia, como desde hace mucho se ha dicho, propone una mirada desde ninguna parte, mientras que otros sistemas de conocimiento reclaman su validez justamente en la medida en que están vinculados a determinados lugares. Lo que existe es una geopolítica que administra la diferencia espacial de acuerdo a una jerarquía. Quien habla del no lugar de la ciencia tiene más autoridad que quien habla desde los lugares específicos de los que se denominan pensamientos locales, pensamientos provinciales, pensamientos parciales. El planteamiento de Walter Miñolo y sus amigos del giro decolonial latinoamericano está enfatizando precisamente en esa geopolítica del conocimiento, pero no quiere quedarse en la justificación del sentido que tienen particulares sistemas de pensamiento en sus propios lugares y en sus propios términos, sino que es necesario avanzar hacia lo que ellos denominan un nuevo cosmopolitismo. Y a ese nuevo cosmopolitismo, es decir, a ese nuevo conocimiento resultado de un diálogo crítico entre distintos saberes, le llaman pensamiento fronterizo. Ese pensamiento fronterizo está localizado en el filo de navaja entre el mundo de la colonialidad interna y la colonialidad externa del poder. Pongo un ejemplo de ese filo de navaja. Los intelectuales latinoamericanos usualmente transitan entre una superioridad de su conocimiento frente a las comunidades, pero una inferioridad de su conocimiento frente a las universidades del norte geopolítico.
Ese es el difícil lugar del pensamiento fronterizo que hay que reflexionar y criticar para obtener una ventaja epistémica, y ahí es donde el planteamiento del giro decolonial se articula con el planteamiento de conocimientos situados del feminismo norteamericano. Hay posibilidad de ganar en autoridad si se reconoce la situacionalidad de los conocimientos. Es el resultado de un proceso, y de un proceso que es espacial. Otra categoría que se asemeja a las anteriores, aunque no son conmutables, tienen sus particularidades. Es lo que el colombiano Arturo Escobar ha llamado las epistemologías basadas en el lugar, es decir, los sistemas de conocimiento cuya autoridad descansa en las experiencias locales, pero sobre todo más que locales como puntos, en las experiencias basadas en los sentidos del lugar. Yo quiero, para dar paso a la siguiente parte, enfatizar en que ninguno de esos tres conceptos, es decir, conocimiento situado, pensamiento fronterizo y epistemologías basadas en lugar, ninguno de ellos opera, repito, sobre la base de que los conocimientos son aislados y ensimismados. Todas operan sobre la base de que hay que efectuar un diálogo crítico, autorreflexivo, que advierta su localización, o mejor, su situación en las coordenadas geopolíticas que rigen esas asimetrías entre los que tienen autoridad de conocimiento sobre los que no lo tienen. Quiero cerrar retomando esa propuesta que traigo de conocimiento situado como proceso, y también de conocimiento situado con una lectura espacial fuerte, leyendo una reflexión sobre cuál es el lugar entonces de las universidades latinoamericanas en la producción de ese conocimiento situado y en el ámbito de esa geopolítica del conocimiento. Quiero proponer el ejercicio de pensar las dinámicas contemporáneas de las universidades latinoamericanas en clave de la generación de conocimientos situados y pensamientos fronterizos, entendidos como procesos y bajo una acepción espacial fuerte. La universidad como concepto y como institución posee una genealogía que la vincula con aspiraciones de conocimiento universal, pero en la práctica esta aspiración se ha agenciado desde puntos de vista localizados en centros metropolitanos de conocimiento, que se definen como tales en virtud de su privilegio epistemológico frente a otros espacios que desde allí son considerados periféricos. Las universidades latinoamericanas, desde su conformación en el marco del proyecto colonial, han operado dentro de geometrías de poder que las ubican en posiciones hegemónicas respecto de los sectores socioculturales no letrados, no científicos y no urbanos, de los territorios regionales y nacionales, mientras que se localizan en una situación subordinada respecto de los centros de producción y aprendizaje de conocimiento del mundo europeo y anglosajón. En este sentido, pueden ser consideradas las universidades como instituciones subalternas y fronterizas. En las últimas décadas, muchas de las universidades de los países latinoamericanos han venido promoviendo abiertamente proyectos de regionalización e internacionalización, lo cual propongo analizar aquí como procesos de espacialización de las prácticas educativas y de generación de conocimiento, más o menos informadas por reflexiones acerca de la espacialidad de esas prácticas, pero definitivamente inmersas en dinámicas geográficas del conocimiento. Por lo general, los proyectos de regionalización se refieren a la expansión de las actividades docentes e investigativas de las universidades
hacia las regiones que conforman la territorialidad político-administrativa de los estados. En menor medida, se refieren a un concepto más amplio de región que trasciende las territorialidades estatales, como cuando se habla de la región del Cono Sur, Centroamérica o el Caribe. Esta acepción es parcialmente coincidente con la idea de internacionalización, aun cuando esta última suele plantearse in abstracto, como la conexión de las universidades a la dinámica global de la educación e investigación en ciencia y tecnología. Los propósitos que orientan estos proyectos son variados. Por parte de las universidades públicas, los proyectos de regionalización suelen asociarse a estrategias de ampliación de la cobertura geográfica en educación superior para responder a las necesidades de poblaciones localizadas lejos de los centros universitarios tradicionales. También apoyan políticas de desarrollo económico, social y cultural, incluyendo el propósito de mejorar la competitividad de las regiones y localidades en términos de productividad en ciencia y tecnología. Igualmente, pueden corresponder con estrategias de ampliación y fortalecimiento de la presencia de la institucionalidad estatal en territorios en los cuales ésta es débil o inexistente. En cuanto a las universidades privadas, es más clara la intención de regionalizar sus actividades para ampliar el espectro del mercado y competir con la venta de servicios educativos, incorporando nuevos sectores poblacionales. No obstante, entre unas y otras, públicas y privadas, en ocasiones operan modelos híbridos que conjugan la función económica con la función social de la educación, la ciencia y la tecnología. Por otra parte, las iniciativas de internacionalización de las universidades latinoamericanas suelen estar orientadas ya no tanto a la expansión geográfica de sus actividades, sino a la adaptación de sus prácticas a modelos y estándares globales de medición de la calidad e impacto de la educación y la producción de ciencia y tecnología. Acompañan a este propósito estrategias de formación de posgrado en universidades extranjeras, la movilidad internacional de académicos e investigadores, así como los esfuerzos por hacer visibles las universidades de la región en eventos, redes y publicaciones a escala internacional. Pero lo internacional aquí, a pesar de ser planteado en abstracto, se refiere en realidad a unas geografías muy específicas. Los modelos y estándares internacionales son los que se establecen desde las dinámicas imperantes en la academia anglosajona y europea, y las actividades de formación y movilidad favorecen con mucho el contacto con universidades y centros de investigación de esas regiones. Al respecto, resultan sintomáticos los sistemas de valoración y validación de la producción en ciencia y tecnología, basados en modelos y bases de datos agenciadas desde el norte geopolítico, con una inmensa mayoría de registros en lengua inglesa. De manera creciente, para ser consideradas de calidad e impacto, las publicaciones de los académicos e investigadores latinoamericanos deben figurar en las bases de datos Easy Web of Knowledge del grupo Thomson Reuters y Scopus del grupo privado Reed Elsevier, con base ambas en Ámsterdam y en Nueva York respectivamente. Tanto en el caso de los proyectos de internacionalización como en los de regionalización, prevalece una imaginación moderna de las geografías del conocimiento que ha naturalizado los conceptos de región, estado y mundo. Una lectura crítica de esta imaginación permite establecer que las universidades han sido y son agentes en los procesos de configuración territorial a escalas globales y locales, con una responsabilidad específica en lo que atañe a la reproducción o transformación de estos esquemas. Los proyectos de internacionalización, a menos que estén informados por posturas críticas acerca de las geografías del conocimiento y hagan explícita su postura frente a las dinámicas geopolíticas del mundo contemporáneo, pueden terminar simplemente reproduciendo y fortaleciendo esquemas de globalización basados en una distribución inequitativa del trabajo intelectual y en la homogeneización de los productos de conocimiento, poniendo en riesgo su pertinencia y aplicabilidad en relación con específicas poblaciones locales. Lo que actualmente se observa es que la balanza se inclina por una enunciación de la internacionalización de carácter tácito,
que no obstante gravita en torno de los centros metropolitanos de conocimiento del norte geopolítico, mientras que apuestas alternativas como las redes de integración sur-sur o las agendas de integración regional latinoamericana o iberoamericana y del Caribe son de carácter secundario cuando las hay. Ya la mayoría de las universidades de las capitales latinoamericanas son el producto de modelos de universidad implementados en las colonias como recurso para formar las élites administrativas y eclesiásticas y más tarde ilustradas. Posteriormente, en las capitales y las provincias más prósperas, ya por iniciativa de esas mismas élites o de los nacientes sistemas republicanos, el modelo universitario sufrió lo que podría denominarse una primera regionalización, producto de la cual se crearon muchas de las universidades que hoy emprenden proyectos formales de regionalización. El olvido de esta historia, abordada aquí de manera muy simple, explica en parte el hecho de que a menudo esas instituciones no se consideren ya insertas y como producto de determinadas dinámicas espaciales, sino que se piensan como centros o no lugares que deben proyectarse hacia las regiones, a las provincias. En una jerarquía frecuente en los esquemas territoriales de los estados latinoamericanos, las capitales nacionales reservan la categoría de región para aquellas espacialidades situadas en el borde externo de las cartografías políticas y académicas dibujadas desde allí, movimiento que se reproduce sin mayores variaciones desde las capitales de provincia respecto de los espacios que se encuentran más allá de sus perímetros de actuación. Así, las denominadas regiones son definidas desde cada uno de estos centros por descarte de lo que no constituye su propia localización, operación que se hace con apego a la jerarquía territorial de los estados nacionales. A pesar de esta naturalización de lo internacional y de lo regional, es claro que los proyectos de internacionalización y regionalización operan sobre la base de específicas geografías económicas, político-administrativas y de soberanía, es decir, de particulares distribuciones espaciales de la riqueza y el poder, que en nuestros países latinoamericanos se caracterizan históricamente por la desigualdad, la asimetría y el centralismo. Por ello, a menos que se logren situar críticamente estos proyectos en relación con estas y otras geografías, el conocimiento que se enseña, se produce y se aplica en las universidades puede servir simplemente para naturalizar, reforzar o reproducir esas desigualdades, asimetrías y esquemas centralizados en lugar de contribuir a transformarlos. La manera en que se ejecutan los proyectos de regionalización resulta aquí definitiva. Pueden conducirse conforme a un modelo convencional de expansión de modelos ya implementados, llevando a las periferias lo que ya se tiene instalado en los centros, prácticas de investigación, docencia y extensión ya formalizadas pueden ser escaladas o exportadas a otros espacios, dependiendo de una lectura económica sobre las características de las demandas y potencialidades locales en relación con la educación superior. Pero aquí la falta de reflexividad en esos modelos y de pertinencia, no solo económica, en sus contenidos, puede comprometer la viabilidad misma de los proyectos de regionalización, de tal forma que pueden registrarse ajustes de grado para acomodar las prácticas y los espacios universitarios a las nuevas circunstancias e incluso incidir en factores estructurales como los currículos escolares de educación media y la generación de emprendimientos, todo ello como estrategia para acercar las poblaciones locales a la universidad. Pero entendiendo el conocimiento situado como un proceso, las universidades deberían acompañar los proyectos de regionalización de actividades reflexivas, críticas y colaborativas que en primera instancia les permitan comprender las coordenadas geográficas y geopolíticas en donde se sitúan y en consecuencia advertir que no actúan desde ninguna parte y que sus nodos centrales son ya parte de procesos previos de espacialización de proyectos políticos y económicos. Concebirse así es condición de posibilidad para avanzar en una estrategia de descentralización que más que llevar la universidad a otros espacios, traiga la universidad
y la involucre conscientemente como actor de las dinámicas geopolíticas que aquí tienen lugar. Ello puede hacer la diferencia para que descentralizar los sistemas institucionalizados de conocimiento no sea simplemente un ejercicio de ampliación del radio de acción geográfico, de modelos educativos y de hacer ciencia ya consolidados en los centros metropolitanos. Más bien, para que el quehacer de la universidad contribuya a transformar factores que han incidido en los modelos de inequidad espacial. Desde luego que una apuesta tal no depende de un diseño institucional, sino que involucra tanto a los sujetos universitarios como a las poblaciones con quienes estos interactúan. Aquí es importante contemplar una microfísica del geopoder que funciona también en las oficinas, las aulas, los laboratorios y las salidas de campo, espacios donde se despliega en prácticas concretas y cotidianas el quehacer administrativo, docente e investigativo de las universidades. De tal forma que es también en esos espacios donde se deben propiciar las actividades reflexivas, colaborativas y críticas necesarias para producir conocimiento situado. En este sentido, los programas de regionalización e internacionalización deben pensarse desde una perspectiva geohistórica que parta de considerar cómo las universidades mismas han emergido y se han consolidado como parte de, y no por fuera de, determinados procesos espaciales que operan simultáneamente en diferentes escalas: la colonialidad, la globalización, los estados nacionales y sus territorialidades, la configuración de fronteras, los espacios urbanos, las arquitecturas y los cuerpos universitarios. Asimismo, es necesario comprender cómo actualmente y a futuro las universidades están fortaleciendo dichos procesos espaciales o cómo pueden contribuir a transformar esquemas generalmente inequitativos de vieja y de nueva data. Considero pues que la tarea de configurar conocimientos situados y fronterizos, entendidos no como rasgos a priori, sino como procesos reflexivos y críticos, informados por una acepción fuerte de lo espacial como factor relevante en las dinámicas de generación de conocimiento, es una condición necesaria para orientar de manera más acertada los proyectos de regionalización e internacionalización de las universidades latinoamericanas. Gracias.